que ofrece esa salvación eterna. Eso es lo que trae hoy una revelación. Y es la palabra en la cual quiero invitarlos, 1 Corintios 1:18. Y es un versículo solo. Es un versículo solo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Amén? Bueno, bendice Señor este mensaje. Amén. Ya lo, Señor, ha estado preparando este tiempo para, mientras estábamos en la adoración. Pero miren lo que habla este versículo que habla Pablo, el apóstol Pablo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? Pero a los que se salvan, y esto es a nosotros. Cuando habla a nosotros, son aquellos que pertenecen a lo que es la iglesia, ¿sí? De Cristo. Dice, es poder de Dios. Entonces, miren cómo es, qué diferentes maneras hay, ¿sí? de poder ser visto el Evangelio. De qué manera que algunos lo ven como esa locura, que es un mensaje que es absurdo, que es es totalmente irracional, ¿no? De una manera que pasa a lo ilógico, ¿sí? Porque es como que muchos no lo pueden comprender, pero para otros realmente sí es poder de Dios, tiene un significado mayor, tiene un significado de ser transformación, de ser cambio, de ser un mover diferente, poderoso de parte de Dios. Pero miren qué diferencia hay entre algunos, que para algunos dice el Evangelio es locura para los que se pierden. Hoy en día en el mundo, donde todos se manejan, o la mayoría se manejan de ser, o en la lógica, ¿no? De lo que es lógico, por lógica tiene que suceder esto. Por lógica, si esta copa tiene un contenido, alguien lo tuvo que haber llenado por lógica, ¿no? Eso es lo que muchas veces pasa en lo que lo miran el mundo, ¿no es cierto? De una manera como inclusive está con autosuficiencia, donde se manejan solos, donde creen que ellos pueden resolver las cosas a su manera. Es como que entran en una autosuficiencia. ¿Por qué? Porque todo lleva el mensaje de la palabra, de la cruz, como que algo irracional, como que la cruz es algo irracional. La cruz para nosotros tiene un significado mayor, un precio de sangre, un precio que trajo salvación a la humanidad. Pero para otros lo ven como una locura, ¿sí? Ven que de pronto seguir a Cristo es locura. Mirá, se convirtió en el Evangelio. A mí cuando empecé a entrar en el Evangelio y le predicaba todo, iba con la Biblia abajo del brazo, porque una de las frases que había puesto no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es un versículo que está en la Biblia, y lo había puesto en el auto, y yo iba con la Biblia, donde paraba en cualquier lugar del trabajo, a todos lados, ahí a predicar la palabra de Dios. A algo me agarraba y me hacía hablar de la palabra de Dios. Y claro, algunos lo tomaban de una manera como diciendo, bueno, es un fanático. U otros decían, de ahí viene el super evangelista, porque decían, falta la capa nada más, que venga. Pero bueno, es la realidad lo que muchos veían como algo locura. La cruz es locura
están pasando en todos estos tiempos donde se burlan de Cristo, donde hacen un Cristo de una manera vergonzosa, ¿sí? Con tantos movimientos, con tantas cosas que hay hoy en día. Pero miren, como escuchamos una palabra la otra vez, la había escuchado en el Congreso, se burlan de la cruz, pero nadie se burla de la panza de Buda. Miren cómo es. Entonces, algunas veces, miren cómo muchas veces el Evangelio le consideran locura. Pero eso es para los que se pierden. El mundo dice lo rechaza y rechaza lo que no entiende, lo que considera de esa manera loco. No lo pueden entender. Dice que el apóstol pone este mensaje como una locura por aquellos que confían en su propia sabiduría. 1:21 en 2 Corintios dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿en la sabiduría de quién? De Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. O sea que dice que la sabiduría de Dios, dice, no conoció a Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. El mundo no lo conoce, no lo percibe, no lo puede comprender. Pero dice que salvó a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, como muchas veces que Pablo enseñaba es porque confían en su propia sabiduría del mundo. Y la sabiduría tiene que venir de lo alto, de parte de Dios. Por eso muchos lo rechazan. ¿Sí? El sacrificio de Cristo en la cruz para muchos es visto como una señal de debilidad. Oh, mirá, ¿cómo podés pedirle a una persona que está en una cruz, crucificado, ensangrentado, con una corona de espinas sangrando, viéndolo derrotado? Eso no quiere que lo veas el diablo. El diablo quiere que veas esa imagen de un Cristo derrotado. ¿Qué le vas a pedir? Porque algunos piensan y buscan la lógica y dicen: ¿qué le puedo pedir? Parecía que necesitara más ayuda. Pero ese es el Cristo que te quiere mostrar. Pero el Cristo que verdaderamente lleva a la locura, o al decir en un momento entendimiento de lo que realmente es Cristo, es el Cristo que resucitó y que vive, y que no está más en una cruz, y que no es decir, mirarlo como una derrota, es como mirarlo como una victoria, porque Cristo trajo victoria sobre los hijos de Dios. Trajo victoria. Él, cuando resucitó y mostró que había vencido la muerte, no solamente Él mostró que venció la muerte, sino aquellos que en ese día, a partir de ese tiempo, también habían vencido la muerte terrenal. Por eso pasamos a tener vida eterna. Por eso Dios en su palabra hace esa referencia de lo que es el significado de la cruz. Pero otros no lo entienden. El mundo que hace lo rechaza, no lo entienden. Y miren lo que dice en el 1 Corintios 22-23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. O sea que, hasta el 23, primero buscamos la 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles
un escándalo, un conflicto, ¿sí? Porque en ese momento era como que había traído un conflicto entre los griegos, entre los judíos, que en la época de Jesús, ¿saben qué? La cruz era el significado de un escándalo. Por eso cuando el Señor fue a la cruz, el lugar que ocupó por aquellos que merecían ese lugar, y lo ocupó sin tener nada para poder hacerlo. Pero lo hizo ¿para qué? Para que nosotros podamos tener esa libertad, poder tener esa vida plena. Y dice que traía no solamente conflicto, sino también necedad. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuánta necedad hay? Cuando muchas veces nosotros argumentamos o preguntamos de lo que es Cristo en cada vida. ¿Qué es Cristo para vos en tu vida? ¿Qué es la cruz? Esto dice que provocaba en un momento como un conflicto entre judíos y griegos. Buscaban la sabiduría humana, buscaban señales, cosas que muchas veces quizás hay algunos que actúan de esa manera, ¿no? El Evangelio está visto como una necedad por aquellos que buscan explicaciones racionales y rechazan lo sobrenatural. Por eso trae ese conflicto. Ahora, el rechazo del Evangelio también refleja lo que hay en el corazón, la condición del corazón de la persona, ¿sí? Porque el rechazo del Evangelio como locura refleja un corazón que no está abierto a la obra de Dios, que no está entregado, que está endurecido inclusive por el pecado. Segunda de Corintios 4. Yo cuando leía esto, decía, Señor, ¿cuántas veces también nos vemos reflejados un poco a esto, ¿no? 4. Porque por la mucha... Perdón, 4, otra vez que equivoqué. 4. Y miren lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace? Lo que es la incredulidad, lo que es el escepticismo. Eso es como una especie de barrera para poder llegar a Cristo. Muchas veces es parte de la necedad. ¿Cómo esperar ser transformado si hay esa negatividad? Dios nos muestra muchas veces que capaz que alguna vez el rechazo se produce por la condición del corazón. Cuando muchas veces decimos, no, voy a ir a la iglesia, ahí está lleno de hipócritas. Bueno, es un hipócrita más. Si Jesús es un poco hipócrita. Porque muchas veces están pensando, no, voy a ir a la iglesia, no necesito ir tanto a la iglesia, con un día que vaya es suficiente. Porque muchas veces, o necesito de Dios en este momento. Es la excusa que hay muchas veces, porque su condición de corazón está contaminado. Entonces, eso hace que empiece a venir todas esas incredulidades, negativismo, rechazando ese evangelio, porque está dentro del corazón. Entonces,
¿Cuál es la respuesta que trae el mundo? Ridiculización y rechazo. Ahora, eso no es nada sorprendente. ¿Cuántas veces, cuando antes, no sé, teníamos nuestras amistades, aún en el seno familiar, aún en el trabajo, cuando no estabas en el camino de Dios, compartías un montón de cosas, te hacían partícipe, y ahora que estás en el camino de Dios, es como que te relegan. Es como que no hablemos con esto, con esta, porque enseguida empieza con la palabra de Dios, empieza con esto, ya está con su locura. Y es como eso. Él advirtió que vendría el rechazo. Juan 15, 18 y 19. Y el mundo os aborrece. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús ya lo había advertido, ya lo había dicho, que habría respuesta de afuera, que habría respuesta de los que no creen, de la incredulidad, de la necedad. Jesús avisó que nosotros íbamos a tener también esa misma evolución de la que tuvo Jesús, el rechazo. Entonces, ahora nos toca ir distanciándonos, nos toca ir desprendiéndonos, porque no te entienden. ¿Cómo te pueden entender que vos estés predicando un evangelio, que estés hablando de Cristo? Claro, ¿no lo entienden o no lo quieren entender? Esa es la respuesta que viene de afuera, del mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña Dios? Que nuestra misión es seguir proclamando el evangelio. ¿A quién hablaste hoy? No, hoy estuve ocupado. Hoy fue el día del amigo, y el día del amigo la verdad que quise pasar un tiempo. ¿Aprovechaste ese momento para hablar de Cristo? No, me tomo como loco. Pablo decía en un momento, bendita locura, porque muchos me llaman loco. Pablo, el apóstol Pablo, decía, muchos me llaman loco. Pero ¿sabes qué? Bendita locura. Porque si estás loco en Cristo, significa que tu familia está restaurada, que tus hijos estén contentos, que tengan una contención de amor, que sepan que Dios lo ama, que sepan que cuando van afuera ahora tienen un futuro con Cristo, que sepan que de pronto, que muchas veces van a empezar a caminar en todo lo que vayan a alcanzar, en todo su aprendizaje, su formación, y significa vivir una vida en gozo y en alegría. Bendita locura. Como dijo Pablo, bendita locura. Prefiero estar loco así. Muchas veces se confunde eso. A Juan el Bautista lo llamaban loco, y sin embargo Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Él preparó el camino del Señor. Por eso está la respuesta de afuera. Pero uno tiene que seguir preparando el camino, siguiendo, hablando de Cristo. A donde vas, hablar de Cristo, de lo que Dios empezó a hacer en tu vida. Porque el Evangelio, que es poder de Dios, y ahí es donde vamos,
poder de Dios para el incrédulo. No es poder de Dios para el mundo. No es poder de Dios para aquel que no tiene menor intención de acercarse a Cristo. La Biblia dice que es poder de Dios para los creyentes. ¿Para quién? Para los creyentes. ¿Por qué? Porque es el Evangelio que transforma vidas. No es un concepto, sino una fuerza viva que cambia los corazones, restaura vida y trae esperanza. Romanos 1:16. Miren lo que aclara. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. O sea, en aquellos que habían todo ese revoloteo, en aquellos que creían que el judío rechazaba la cruz, porque para ellos la cruz era totalmente lo opuesto, y el griego también tenía ese concepto, pero dice que aquel que ahora sí, siendo judío, siendo griego, se acerca a Cristo, lo reconoce como Salvador en su vida, ahí es donde dice, viene esta palabra, es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué cree? Por eso, yo me acuerdo, este versículo fue algo que nos marcó, no sé si fue una campaña o algo, pero fue el tiempo que tuve en el fiesta atrás puesto este versículo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Una palabra poderosa que lo tomé fuerte. ¿Dónde iba la palabra de Cristo? Predicaba con el auto, cuando veía el mensaje, enseguida predicaba la palabra, predicaba en el negocio cuando estaba con los pasajes, predicaba en el locutorio, predicaba en todos lados, aún estando, no sé, ahí en el mostrador. Donde veía el momento de que la palabra llegue, ahí lo hacía. Yo puedo decir que quizás muchos no puedan estar en la iglesia, pero seguramente estarán en otro lugar, como congregándose, o quizás trabajando para Dios, siendo ministros, no sé. Pero yo la que en todo momento he hablado de Cristo y sigo hablando de Cristo. Porque si Dios transforma, también es como para decir, hay solución para tu vida. Hay esperanza para tu vida. Ahora, tenés que ser un creyente. Tenés que ser una persona, como dice la palabra, un loco más. Como el tango loco. Un loco más. Porque transforma, cambia corazones, restaura vida, trae esperanza. Por eso es un testimonio del poder de Dios. Es un testimonio vivo, no es un testimonio simple, es un testimonio vivo. La cruz, que es vista como locura para los incrédulos, es el símbolo del poder de Dios para salvar a todos los que creen. Por eso en Corintios decía la palabra de 1 Corintios 1:18. El sacrificio de Jesús es el medio por el cual somos reconciliados con Dios y recibimos vida eterna. ¿Qué significado cuando entendemos cuál es el poder de la cruz? El poder de la cruz que trajo esa salvación y
Y ese es el poder de Dios cuando dice, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es necesario creer, aferrarse a la palabra de Dios. El Evangelio, sabiduría y poder de Dios. Para los que creen, el Evangelio no solo es poder, sino también la sabiduría de Dios que revela su plan de redención. Primera de Corintios 1:24, para marcar un poco la palabra. ¿Lo tenés ahí? 1:24. Por lo cual también Dios lo entregó. Perdón, estoy viendo cualquier cosa. Casi mal leo. Primera de Corintios 1:24. ¿Letras más grandes? Puede ser. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría ¿de quién? De Dios. Por eso es la manifestación perfecta de la sabiduría y del amor de Dios, que supera toda comprensión humana. Toda comprensión humana. O sea, cuando vos vayas y hables de Cristo, que nada te detenga, que no te pongas a pensar como está pensando. Vos hablas de Cristo, la respuesta viene de Dios, el galardón viene de Dios. Eso es lo que hace. Porque algunas veces no sabés si la persona en ese momento está necesitada de la palabra de Dios. Y por callarte y por vergüenza, termina en una condición peor. Y Dios te está esperando que vos le hables de Dios. Que vos le hables. Que le demuestre el amor de Dios. Para muchos son locura, pero son para los que se pierden. La locura es para los que se pierden, para los que no reconocen a Cristo, para los que no entienden el verdadero significado de la cruz, que no es una fecha importante, que el significado de cruz es un sacrificio vivo que hizo nuestro Señor, para que hoy podamos tener una vida eterna. Por eso en este tiempo qué bueno es aplicar esto en nuestras vidas. Vivir en el poder del Evangelio. El mensaje del Evangelio puede parecer locura para el mundo, pero para nosotros, lo que creemos, es el poder de Dios. Debemos vivir cada día en este poder, confiando en la obra de Cristo en la cruz y permitiendo que su Evangelio transforme vida. Porque para muchos es eso, parece locura o engaño o mentira, como lo que pasó, por ejemplo, en el norte con la iglesia, que fue fue una noticia muy conocida. Yo no juzgo, yo no voy a decir nada, pero yo creo en el poder de Dios. Yo no digo que quizás pudo haber sucedido o no, pero yo creo en el poder de Dios. Y la Biblia habla perfectamente en un momento que Jesús, cuando fue el tema de eso de la plata que se había multiplicado, vieron que fue noticia pública, ¿sí? Cuando Jesús fue al templo, tenía que pagar impuestos. Y para que pudiera pagar impuestos, dice, mandó a Pedro, a sus discípulos, que vayan a pescar al mar, y que cuando saquen el pez, de adentro de su boca iba a haber una moneda. Y así pagó Jesús el impuesto. Ahora, para el mundo sería locura. Para el mundo no lo creerían. ¿Sí? Pero para aquel que cree, para
aquel que sabe el poder transformador de Dios y sabe los milagros que Dios puede hacer, que puede extirpar un cáncer, que puede sanar e inclusive dar la visión a una persona. Yo me acuerdo de una persona que había venido con una gafa, todo ese vidrio grueso, que se le veían los ojitos chiquititos. Y en un momento vino un predicador y oró sobre esa persona y le dijo, recibe la vista, y la persona empezó a leer la palabra de Dios. Y le dieron un versículo para leer, y después le trajeron, yo lo vi, y después le trajeron una Biblia más, letra más chiquitita, para que lo lea. Y le empezó a leer. Cosas que antes no podía hacer, sin lentes. Yo creo en el poder transformador de Dios. Y yo creo que Dios puede hacer milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Y para el mundo es locura. Es decir, en un momento, y mirá lo que dice todo. Hay una mano negra por ahí. Bueno. Pero la palabra de Dios dice muchas cosas fueron sobrenaturales. De la boca de un pez que fue a pescar, uno de los discípulos sacó la moneda para pagar el impuesto. Para el mundo es locura, pero para el que cree en el Evangelio, para el que cree en aquel Cristo, en aquel que estuvo en la cruz y nos dio salvación, es poder de Dios. Ese verdadero poder. Poder para levantarte, poder para afianzarte, poder para empezar de nuevo con más fuerza. Ese poder para retomar espacios, lugares que el diablo te quitó. Poder para empezar a ser transformado en la gracia de Dios. Es ese poder que Dios nos muestra. Dice, nos muestra el contraste entre cómo el mundo ve el Evangelio y cómo lo experimentan los creyentes. ¿Cuántos milagros hemos visto en nuestro camino? A ver, de los que estamos acá, milagros, que se acuerdan, todos tuvimos un milagro. Ahora, hay milagros y milagros que son confiables, que se crean, que se pueden creer, pero hay otros que no lo puedes contar porque te dicen, este está loco. De la nada, no sé, estaba esperando, teniendo una duda tremenda y de la nada alguien apareció y sanó mi dedo. No sé, un cultito que tenía y yo confié, creí y de pronto me aferré a la palabra de Dios y desapareció, me toqué, no estaba más. Como cuando habían venido por un quiste que había salido en un ovario de una mujer y que después fue a hacerse de vuelta al estudio y ya no lo tenía más. Ahora, si vos lo contás eso, te dicen, pero mira, capaz que se equivocaron en la radiografía, capaz que se equivocaron los médicos, algunas veces puede suceder que no estén bien los aparatos, más acá, ¿viste cómo están acá las cosas? Empieza a venir el incrédulo a buscarle las patas, buscar las patas, es la realidad, empieza a buscarle. Pero el que cree, el que verdaderamente vive el poder de Dios, sabe que eso puede suceder. Ahora, los que no creen, como dice la palabra, se pierden. Y se pierden la bendición, se pierden el poder ver el milagro. No prefieren experimentar
nosotros, ¿ven? Esto es para nosotros. Porque acá, como decía en el principio, 1:18, para ir terminando, 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Esto es a nosotros. Bueno, decirle que está al lado, para vos, para vos. Es a vos. Es a vos. ¿A vos qué crees? Dice, es poder de Dios. Poder de Dios. Por eso dejar que Dios siga actuando en tu vida. Deja que Dios siga trabajando. Deja que Dios concluya la obra. Lo que haya frenado, lo que haya querido aparecer, ya está, pasó. Ahora Dios te está mostrando, te está diciendo que en Él está su poder. Un poder supremo, un poder restaurador, un poder sanador, un poder libertador, un poder grande de parte de Dios, un poder que uno necesita en este momento. Por eso, como nos enseña la palabra, qué bueno es saber en este momento cómo uno está viviendo el Evangelio. Si con una vergüenza, si nos callábamos porque no creíamos capaz, bueno, ahora hay que vivirlo diferente, confiando, creyendo, dejando todo en las manos de Dios, que Él sea trabajando, que Él sea actuando en nuestras vidas, que cuando vayamos en nuestro tiempo, decir, Señor, yo quiero experimentar tu poder. Yo quiero experimentar tu poder en mi casa. Yo quiero experimentar tu poder en mis hijos, en la vida de mis hijos. Yo quiero experimentar tu poder en mi familia. Y decir en un momento, yo pido en este momento también experimentar el poder del evangelizar, de hablar boca a boca, de empezar a soltar mi lengua. Que ahora no sea como decir, no le hablé a nadie, ahora empezar a hablar y predicar el Evangelio de Cristo. Dios no nos llamó a estar sentados solamente a recibir la palabra, no nos llamó solamente a adorarle, también nos llamó ¿para qué? Para que otros conozcan a Cristo, para que otros conozcan el poder de Dios, para que otros vean también que hay transformación en sus corazones. Y eso lo podés hacer vos, a donde vayas, a donde te muevas, en el lugar que sea. La Biblia dice, en tiempo y fuera de tiempo. Por eso estamos dispuestos a vivir ese Evangelio en nuestras vidas, el cual Dios preparó. Yo te pido que te pongas de pie en esta hora y vamos a orar. Vamos a orar por este mensaje. La palabra nos enseña que debemos vivir ese poder. El poder del Evangelio. Porque en el Evangelio está ese poder verdadero para estar fuerte, estar entero. Yo no sé qué fue, algo aplastó, algo vino y te tiró abajo.
Pero el Señor te dice a esta hora que el poder viene de Él. El poder viene de Él, el poder transformador. Ese poder que puede sanar. Vamos a cerrar nuestros ojos, amado Padre Celestial. Señor, hasta aquí tu palabra, Señor. Tú nos muestras esta hora, Señor. Lo cual, Padre, que, Señor, hay poder en tu palabra. Hay poder, Señor, en tu evangelio, Señor. Padre, muchas veces el enemigo nos quiere hacer callar, nos quiere hacer frenar, Padre, porque creemos que lo hacemos vanamente, que lo hacemos sin sentido, que muchas veces no nos escuchan. Pero tu palabra, Señor, nos enseña que cuando ponemos todo en tus manos, Señor, cae ese poder, Señor. Por eso en esta hora te pido para que podamos usar, Señor, nuestra boca para evangelizar, para hablar de ti, para mostrarle al mundo, Señor, lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor, y lo que seguirás haciendo. Padre, que trajiste salvación, que trajiste libertad, oh Dios, que trajiste, Señor, en nuestras vidas, Señor, paz. Señor, una paz la cual el mundo no puede recibir. No hay manera, Señor, de que se pueda conseguir esa paz. No hay, ni en todo el oro del mundo, Señor, puede hacer que esa paz descienda, Señor. Tu palabra dice, Señor, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús. Y en esta hora, Señor, descansamos en ti, confiamos en ti, Señor, nos aferramos a tu palabra, Dios. Y Padre, Señor, y úsanos para proclamar tu evangelio, para hablar de ti, Señor. Padre, que a partir de este tiempo, Señor, vivamos ese poder, Señor, del evangelio. Padre, gracias, Jesús, por este momento, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por mostrarnos, Padre, que en nosotros, Señor, están todas las cosas, Señor, que tú soltaste, porque somos tus hijos, Señor, porque nos amaste primero, dice tu palabra, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.